Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal A Programar. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para muchos. Quizás muchos de ustedes ya los conozcan y este video va a ser explicativo y teórico más que nada, y se los aviso de entrada para que aquellos que sepan de lo que voy a hablar, si quieren, ni miran el video o se lo saltan. ¿Por qué les digo esto? Porque en el video siguiente, que estamos aprendiendo a usar la consola, vamos a aprender a usar DiskPart. DiskPart es un programa que podemos ejecutar desde la consola y nos sirve para manejar o configurar nuestros discos, los discos rígidos, los discos de almacenamiento, los discos donde instalamos Windows, los discos donde guardamos nuestra información. Entonces, voy a enseñar a ver los discos, a formatear los discos, a crear particiones y a trabajar con los discos mediante el uso de DiskPart. Pero querer enseñarle esto a una persona que no entiende lo que es un disco, que no sabe lo que es una partición, que no entiende básicamente de lo que estamos hablando, es medio complejo. Así que este video va a ser para aclarar todas las dudas que puede haber con respecto a los discos, y luego entonces ya con conocimiento y sabiendo de lo que estamos hablando entrar a explicar la herramienta DiskPart. Así que, como dije, las personas que sepan lo que es una partición primaria, una secundaria, una extendida, una lógica, sepan la diferencia entre un BIOS y un UEFI en Legacy, capacidad de almacenamiento, los diferentes tipos de posibilidades que tenemos para formatear entonces un disco, que entiendan todas estas cuestiones, este video se lo pueden saltar, y aquellos que no sepan de qué diablos estoy hablando, les va a venir muy bien saber lo que les voy a contar. Bien, básicamente vamos a empezar por esto, por BIOS o UEFI, lo tienen escrito aquí. La principal diferencia entre BIOS y UEFI radica en su edad, capacidad y funcionalidades. BIOS es lo más viejo, o sea, todas las máquinas antiguamente, las placas madres venían con una BIOS, que es Sistema Básico de Entrada y Salida. Y fíjense lo que dice acá, es una tecnología más antigua que ha estado presente en las computadoras durante muchos años. Tiene una interfaz más simple y limitada en comparación con UEFI. Suele tener una limitación de arranque de discos de 2,2 terabytes. O sea, no pueden ponerle un disco mayor a ese tamaño porque no lo reconocen. No es compatible con el ratón, utiliza la tecla Enter y otras teclas de función para navegar entre las opciones, normalmente las flechitas o alguna otra tecla, ¿sí? Y generalmente solo permite particionar discos en formato MBR, registro de arranque maestro. MBR es el formato más antiguo que se usaba con BIOS. Esto tiene una explicación, y es que antiguamente no había discos mayores a 2 terabytes. Pensar en un disco mayor a 2 terabytes era insoñable, o sea, impensable. Entonces el sistema que había, o lo que se usaba, era el de la BIOS y el MBR. A medida que la tecnología fue avanzando y los discos fueron aumentando en capacidades y las máquinas fueron evolucionando, entonces se tuvo que cambiar a un nuevo sistema, y este nuevo sistema trajo un montón de cambios, un montón de modificaciones, un montón de mejoras, y ahora podemos poner discos de mayor tamaño, crear más particiones en los discos y demás. Y ahora les voy a explicar qué es esto de las particiones y demás para todos los que no lo entiendan. Bien, entonces tenemos BIOS y tenemos UEFI. Esto básicamente tiene que ver con su placa madre, y cuando, su placa madre viene con un programa cargado adentro, porque si no la máquina no funcionaría. Todas las placas principales, las placas donde va enchufado todo en su computadora, el procesador, la memoria, todo va enchufado en eso se llama placa madre. Esas placas madres vienen con un programa, ya tienen un chip adentro y vienen con un programa, que cuando nosotros le damos corriente a la computadora y la computadora todavía no tiene un sistema operativo, no tiene absolutamente nada, la computadora enciende. No solamente enciende, sino que va y busca qué es lo que tiene conectado, se fija qué microprocesador tiene conectado, qué memoria tiene conectada, qué fuente, ¿sí? Los ventiladores, demás. O sea, reconoce qué es lo que tiene conectado en esa placa madre,
lo reconoce, lo preconfigura, o sea, le hace una configuración para que pueda utilizarlo e iniciar, y carga en la pantalla. Vemos aparecer un cursor, vemos aparecer ciertas letras, o que nos pregunta algo, o que nos dice no se encontró un sistema de buteo, o no encuentro dónde butear, o lo que fuera. Y si nosotros corremos algún comando, mejor dicho, más que correr un comando, si presionamos alguna tecla, normalmente F1, F2, o no sé, o F9, o delete, o lo que fuera, entramos a ciertas áreas de configuración, como sea el buteo, como sea la BIOS, como sea donde podemos configurar nuestra máquina para que inicie, para que arranque, decirle con qué disco queremos arrancar, con qué disco queremos bootear, a entrar a la BIOS para hacer modificaciones en la BIOS, configurar la hora, configurar, no sé, el día, no sé, un montón de cosas que nosotros podemos hacer gracias a todo eso que vino dentro de esa placa. Bueno, eso que viene dentro de esa placa puede ser, entonces, la BIOS, y la BIOS puede estar configurada, o sea, puede ser más vieja o más nueva. Y si fuera más nueva, o sea, que fuera del tipo UEFI, sería entonces una tecnología más moderna, ¿sí?, que la de la BIOS, que ofrece una interfaz gráfica más avanzada y amigable, que facilita la navegación con el ratón y el uso táctil de algunos dispositivos. Tiene mayor soporte para discos duros de gran capacidad, mayores a 2 TB. Proporciona funciones avanzadas de seguridad como Secure Boot, que protege el sistema de malware y otros riesgos de arranques. Puede cargar controladores de dispositivo antes que el sistema operativo, lo que acelera el proceso de arranque. Es más eficiente energéticamente y proporciona una mayor flexibilidad para la configuración del hardware. O sea, permite configurar el hardware de forma quizás un poco más sencilla. Si quieren ver algo de esto, bueno, podríamos verlo aquí. Esta es, digamos, una BIOS. Y cuando ustedes arrancan, lo que yo les decía, la computadora, y por ahí presionan Delete, entran a un menú de configuración como lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Esto que se ve aquí, esto es, digamos, una BIOS, y esta BIOS tiene, por ejemplo, en la parte de buteo, de configuración de buteo, tiene la posibilidad de que yo pueda elegir si quiero utilizar Legacy o UEFI. Y ahora les voy a explicar para qué sirve esto, o sea, qué cambia cuando yo modifico en mi computadora, o sea, en esta placa madre o en esta primera configuración, modifico de Legacy a UEFI, ¿sí? Una de ambas, o sea, alguna de las dos. O quiero Legacy o quiero UEFI. Ahora les voy a explicar qué es lo que cambia cuando yo haga eso. Pero básicamente les quiero mostrar cómo cambia la tecnología. Esto es tecnología vieja y esto es tecnología nueva, ¿sí? Fíjense que miren el entorno, este entorno de BIOS y este entorno, que se dan cuenta que nada que ver, ¿no? Miren esto, ¿sí? Estas pantallas de configuración, que es lo que les digo yo, que es lo que viene, digamos, en las mother o las placas más modernas, que tienen otra forma de configuración que no es esta. Esto es viejo, esto es moderno. Y esto viene en su placa madre. O sea, esto ya viene instalado en su placa madre. Y gracias a esto es que su máquina arranca. Si no, su máquina ni siquiera encendería, su máquina ni siquiera sabría qué memoria tienen enchufada en la placa. Bien, entonces, tenemos sistemas que permiten que nosotros configuremos en la parte de arranque, en el buteo, que es la parte de arranque, si queremos arrancar con Legacy o si queremos arrancar con UEFI. ¿Y qué cambia en arrancar con Legacy y UEFI? Que si nosotros usamos Legacy, vamos a usar nuestros discos con MBR. Y si nosotros usamos UEFI, vamos a usar nuestros discos con GPT. Y ahora les voy a explicar qué es esto, porque para más de uno de ustedes esto debe ser chino básico. Entonces, vamos a venir aquí. Entonces, el particionamiento MBR. Recuerden que esto es con Legacy. Los discos son estos, ¿sí? Estos son discos. Esto es un disco SSD o un disco de estado sólido. Esto es un disco también de estado sólido, pero con otro formato, NVMe, ¿sí? Que son más rápidos que estos, ¿sí? Y tenemos discos mecánicos. Se le dice discos mecánicos porque realmente
son mecánicos, tienen un platito que gira y tienen una agujita que va leyendo arriba estos discos. Entonces estos se les llaman discos mecánicos o discos que son los más viejos, ¿sí? Los discos que se usaban anteriormente. Entonces, estos son los discos que usa la máquina. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros cuando arrancamos una máquina por primera vez y le vamos a instalar, le vamos a cargar nuestro sistema operativo, llámese Windows 10 o el Windows que sea, Linux, Macintosh, el sistema que le quieran cargar al disco, nosotros tenemos que no solamente enchufar los discos, sino que configurar si queremos arrancar con Legacy o con UEFI. En base a lo que nosotros elijamos ahí, vamos a arrancar con un sistema o con otro. Si elegimos Legacy, vamos a arrancar con particionamiento MBR. Y el particionamiento MBR tiene cosas que tenemos que saber. Y si elegimos Legacy, vamos a arrancar con un sistema GPT y también tiene cosas que tenemos que saber. Lo primero que tenemos que saber es que MBR es el sistema más viejo y GPT es el sistema más nuevo. Entonces, nosotros los discos, estos discos, cualquiera de estos, el sólido, el mecánico, el NVMe, cualquiera de estos discos, los podemos particionar. Las particiones son divisiones lógicas que se crean en un disco duro para organizar y gestionar el almacenamiento de datos. Cada partición se comporta como una unidad de almacenamiento independiente, lo que permite instalar sistemas operativos, almacenar archivos y gestionar diferentes tipos de datos en el mismo disco duro. ¿Sí? Entonces, con respecto a MBR, vamos a meternos ahora en MBR. Recuerden, Legacy, MBR. Ok. El esquema de particionamiento MBR es el esquema de particionamiento más antiguo y ampliamente compatible con sistemas operativos antiguos y modernos. ¿Sí? Admite hasta 4 particiones primarias. Recuerden esto, 4 particiones primarias o 3 particiones primarias y una partición extendida que puede contener múltiples unidades lógicas. Se usa comúnmente en sistemas heredados o en discos con capacidades menores a 2 terabytes. Recuerdan esto de que yo les dije que este sistema de BIOS no soportaba discos mayores a 2 terabytes. Entonces, cuando nosotros estamos arrancando una computadora y nosotros la arrancamos como Legacy o la configuramos como Legacy y le enchufamos un disco, si ese disco es menor a 2 terabytes no tenemos ningún problema. Y está en nosotros cómo queremos particionar ese disco y si lo queremos particionar o si no lo queremos particionar. ¿Y qué es esto de particionar el disco? Bueno, dividir el disco. Particionar es partirlo en pedazos al disco para diferentes cosas. Nos puede interesar partirlo en 2, en 3, en 4 o en más. Pero ¿qué es lo importante de esto? Acá dice que el sistema MBR admite hasta 4 particiones primarias. 4. O 3 particiones primarias y una partición extendida. Y esta partición extendida puede contener múltiples unidades lógicas. Vamos a explicar esto porque, otra vez, esto para más de uno puede ser chino básico. Entonces, yo me voy a venir aquí para explicarles esto. Entonces, le dijimos BIOS, Legacy, MBR. ¿Sí? Soporta 4 particiones primarias. Imagínense que estas 4 celdas que yo estoy seleccionando acá componen a un disco. ¿Sí? Y ese disco tiene 500 GB. ¿Ok? Ustedes compran un disco de 500 GB y ese disco tiene 500 GB. Ustedes ese disco lo pueden dejar así, como se ve ahí, eso azul, todo entero, y configurarlo como una única cosa de 500 GB. Ningún problema. O ustedes pueden agarrar y decir, bueno, quiero que este cuadradito sea una partición primaria de 100, este cuadradito sea una partición primaria de 100, este cuadradito sea otra partición primaria de 100 y este sea una partición primaria de 200. Y tenemos 200 más 300 son 500 y tienen los 500 GB. Y ustedes tendrían, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, para que me entiendan, el disco C, el disco D, el disco E y el disco F. Y tendrían 4 particiones primarias. ¿Me explico lo que estoy diciendo? 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí
y 200 aquí. Y esto podría ser, por ejemplo, la unidad C, la unidad D, la unidad E, la unidad F. 4 particiones primarias. ¿Sí? Y ustedes tienen partido el disco en estas letras. Así como yo tengo el disco, como les vengo mostrando hasta ahora, C y D, bueno, ustedes tendrían C, D, E y F. Y cada una de ellas es como si fuera un disco aparte de 100 GB. Pero en realidad es un único disco, nada más que está partido en varias partes. Ahora, si ustedes lo quisieran partir en más de 4, ¿sí? En 6 supuestamente, imagínense. MBR no permite que ustedes tengan más de 4 particiones primarias. Entonces, lo que podrían hacer es tener lo que se llama una partición extendida. O sea, ustedes podrían tener 3 particiones primarias. Esta sería primaria, primaria y primaria. Y esta sería extendida. Y una partición extendida es una partición que a su vez se puede dividir en unidades lógicas. Y esto puede ser medio difícil de comprenderlo, pero básicamente sería esto. Imagínense que todo esto fuera la partición de 200. ¿Sí? O sea, vamos a hacerlo así. Voy a hacer acá esto, voy a hacer así. Y lo voy a combinar para que ustedes entiendan de que esto es la partición de 200. Esta era la partición de 200 que antes era primaria. Ahora no la hacemos más primaria, ahora es una partición extendida. ¿Sí? Entonces, esta ahora es extendida. Ya no es más primaria. Tengo 3 primarias y una extendida. Esta que es extendida, por haberla hecho extendida, yo tengo la chance de poder dividirla en unidades lógicas. ¿Sí? En las unidades lógicas que yo quiera. ¿Sí? Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, tengo una unidad lógica de 100 y corresponde a F. Y tengo otra unidad lógica de 100 y corresponde a G. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? O sea, como yo no puedo crear más de 4 primarias, lo que puedo hacer es crear 3 primarias y una extendida, y esa extendida la puedo dividir como a mí me interese para tener las unidades que yo quiera. De hecho, yo podría acá, si quiero, yo tengo 200 GB para repartir, podría crear 50 GB F, 50 GB G, 50 GB H y 50 GB I. Y tendría 200 igual. Y tendría 4 unidades lógicas. Pero esto de 4 unidades lógicas, cuando ustedes se van a Windows, ustedes entran en Windows, ustedes no verían si son unidades lógicas, primarias, secundarias, ustedes no verían nada. Ustedes verían en su Windows que tienen la unidad C, la unidad D, la unidad E, la unidad F, la unidad G, la unidad H, y la unidad I, la unidad J y las unidades que ustedes quieran. Y que cada unidad de estas tiene una cierta capacidad que ustedes le dieron cuando configuraron este disco y formatearon este disco y particionaron este disco como a ustedes les interesó que lo particionen. Es como que ustedes tuvieran un montón de discos en la máquina, nada más que es un único disco que está partido en un montón de partes, en un montón de piezas. Otra vez lo mismo. El por qué, y el por qué depende de ustedes, de por qué ustedes lo quieren particionar. Por ejemplo, ustedes pueden tener un disco partido en 2 porque ustedes van a usar el disco C para instalar el Windows, para instalar sus programas, pero en el disco D van a tener toda la información vital o toda la información que ustedes quieren salvaguardar de alguna manera y quieren tener separado de lo que es el disco C. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el motivo? Bueno, el motivo puede ser que ustedes una vez por año el Windows empieza a andar medio mal, empiezan a funcionar, se frena, no sé, le pasan cosas raras y ustedes quieren formatear el disco C, o sea, borrar el disco C, volver a instalar el Windows, tener un Windows recién instaladito que anda espectacular y los datos en el disco D están a salvo porque están como si fueran en otro disco. A pesar de que están en el mismo disco, están en otra parte. Entonces esa información es como que está salvaguardada, está en otro lado. Bien, y eso es lo que les voy a comentar por el momento con respecto a MBR. Por el otro lado, si ustedes en vez de Legacy
eligen UEFI, ustedes al elegir UEFI entran en la tabla de particiones GUI o GPT, y esta tabla de particiones soporta 128 particiones primarias. Recuerden que acá eran 4 como máxima, 3 y una extendida o 4 primarias. Acá 128 particiones primarias. A ver, yo no conozco a nadie que tenga un disco partido en 128 partes, pero se podría. Podrían hacerlo con un disco GPT. Entonces, volvamos acá. Ya vimos MBR, ¿sí? Y acá yo tenía explicado lo que era particiones primarias, secundarias, extendidas y unidades lógicas, ¿sí? Entonces, en las particiones secundarias, ¿sí? Que es lo que yo les mostré, ustedes crean una partición secundaria, que es lo mismo que decir una partición extendida, y dentro de esa partición extendida ustedes crean unidades lógicas. O sea, vuelven a dividir esa partición extendida en la cantidad de pedacitos que ustedes quieran. Es esto que hicimos aquí, ¿sí? Estas, recuerden que serían unidades lógicas sobre una partición única extendida. ¿Ok? Bien. Entonces, después tenemos lo que se llaman las particiones activas. Una partición activa es la partición que por defecto es la que va a tener el sistema operativo o el sistema operativo o lo que va a hacer que arranque el sistema operativo en esa partición, ¿sí? Entonces, ustedes por ahí en esta configuración, en el disco C, donde tienen instalado Windows, esta partición primaria la tienen marcada como activa. ¿Por qué? Porque acá está Windows y ustedes quieren que cuando la máquina arranque, ¿sí? En ese disco, arranque desde C y cargue Windows, ¿ok? Esa es la partición activa. Bien, después tenemos el tema de los formatos. Yo les decía que ustedes pueden partir el disco como ustedes quieran, dándole una capacidad al disco, ¿sí? Lo pueden partir, no sé, de 100 GB, 100 GB, 100 GB y una de 200, o pueden partirlo como se les dé la gana. Pero una cosa es el espacio que ustedes determinen para el almacenamiento y otra cosa es el formato que ustedes le den, ¿sí? El formato que ustedes le den al disco. Y en base al formato que ustedes le dan al disco, tienen ciertas limitantes o cosas que pueden hacer. Por ejemplo, existen varios formatos de sistemas de archivos para particiones, como FAT32, ¿sí? Esto es de lo más viejito. NTFS, que es lo que actualmente usa Windows. exFAT, que también pueden usar con Windows. HFS, que usa Mac. Y X4 para Linux. Entre otros, hay muchos más. Cada formato tiene sus propias características y capacidades de tamaño de archivo y partición. Por ejemplo, las más comunes, capacidades máxima de particiones. La capacidad máxima de una partición depende del sistema de archivos utilizado y el tamaño del disco duro. Entonces, si ustedes formatean el disco, ustedes le dan formato al disco con FAT32, tienen la limitante de que este disco no puede tener más de 2 TB y que ningún archivo, ¿sí? Ningún archivo puede pesar más de 4 GB. Por ejemplo, si ustedes tienen una película, supónganse, en 4K, y esa película, no sé, es Rambo 5 y pesa 30 GB, ustedes no la podrían tirar en un disco en formato FAT32. No podrían porque el archivo de la película de Rambo 5 pesa más de 4 GB. Y FAT32 no lo reconoce. No podrían guardar esa película en ese disco. Pero sí podrían guardarla si tuvieran una partición en ese disco. Si ustedes tuvieran el disco C con Windows en FAT32, pero tuvieran el disco D con NTFS, ¿sí? Si el disco D estuviera formateado en NTFS, ustedes sí podrían tirar esa película sin ningún problema en el disco D. Porque NTFS admite particiones mucho más grandes y puede manejar archivos de hasta 16 TB, incluso más. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una película de 25 GB, la pueden tirar sin ningún problema. Tirarla me refiero a guardarla, ¿sí? Cuando yo digo tirar, parece que la estoy tirando a la basura, pero tirarla es ponerla en ese disco, ponerla en el disco D que particionaron, por ejemplo, en NTFS. Y si tienen un disco particionado en exFAT, tiene la capacidad, ¿sí?, de 128 petabytes, que es una locura, y admite archivos hasta 16 exabytes, que es otra locura, ¿sí? Entonces, cambia la forma que ustedes particionan o formatean el disco, ¿sí? Ustedes primero particionan para establecer tamaños, pero después formatean, dan formato al disco, y depende de qué formato le dan,
Entonces es cuánta información o de qué forma guardan la información ahí adentro de sus discos. Yo voy a detener este video aquí porque se hizo demasiado largo y en el video siguiente seguimos con un poco más de teoría antes de entrar con DiskSpark. Como siempre les voy a pedir que si les gustó, por favor me dejen un like. Si todavía no se suscribieron, suscríbanse al canal. Compartan estos videos con personas que ustedes crean que les pueden ser de utilidad o interesante la información que les estoy dando. Y los veo en el próximo video en el cual vamos a seguir hablando de los discos antes de entrar, propiamente dicho, en la herramienta que van a utilizar para hacer todo esto que estoy explicando aquí. Bien, los veo en el próximo video. Chau, chau.